con una energía totalmente arcaica o de la era de las cavernas, que es lo que quiere Greenpeace y WWF, ¿no? Ese tipo de tecnología no es acorde al ser humano, porque el ser humano desarrolla el propio universo. Entonces, tenemos un proyecto que es la energía nuclear, fisión y fusión termonuclear, para poder colonizar el espacio. Y yo sé que eso es algo que suena loco, ¿no? Sé que estamos hablando de la Tierra y problemas de la Tierra, y me van a decir, tú ya andas en la Luna, mejor vete para allá. Pero la solución a estos problemas de la Tierra no está mirando solamente en la Tierra, sino sí mirando hacia el espacio. Nosotros sí apoyamos la energía solar teniendo un reactor que imite al Sol. Y en ese proceso, nosotros vamos, ustedes imagínense, poder tener un proceso nuclear en el que puedas visitar otro planeta, en el que puedas hacer de la Luna un centro de investigación para poder colonizar Marte. Y esto no es solamente una historia de un movimiento de jóvenes que quiere cambiar al mundo, como nos dicen, ¿no? Esto mismo, el propio encargado de la sonda lunar de China acaba de hacer un anuncio diciendo, nosotros vamos a traer helio 3 de la Luna, porque 8 toneladas de helio 3 equivalen a 220 millones de toneladas de petróleo. Entonces, antes de juzgar si es una locura o no lo que estoy planteando aquí, tenemos que entender que la idea de desarrollar al ser humano sí está dada en los más altos niveles de tecnología y en lo que llamamos la densidad de flujo energético. Esa es la campaña de nuestro movimiento a nivel internacional, diciendo, si logramos salir de la Tierra, podemos dominar un proceso que se llama la relatividad, porque tenemos que hacer un proceso de aceleración constante para crear una gravitación artificial. Y de esa forma, no solamente llegar a Marte para conocerlo, aunque se vería, por ejemplo, este proceso que tú ves en una alberca donde hay un proceso nuclear, de esas formas y colores hay mucho más en el universo afuera. No solamente existe la Tierra, en donde alguien se quiere quedar con su mamá porque está calientito y cómodo, pero el universo allá afuera nos tiene toda una idea de cómo desarrollar la naturaleza y el hombre. Entonces, nuestra propuesta, la que estamos metiendo en el Congreso cuando nos dejan entrar, es, tenemos que hablar de la energía nuclear en estos términos. Hay un renacimiento nuclear en Asia, podemos hablar de petróleo por tecnología nuclear. El petróleo es bueno para los derivados, pero no para la energía, es desperdicio. Y la energía nuclear, viéndola en términos de que un cohete, cuando tú usas un cohete normal para llegar a la Luna y a Marte, de la Luna a Marte puedes utilizar 253 días. Y con un cohete de fusión termonuclear te tarda solamente una semana. Entonces, yo les pido que no lo vean alejado, no lo vean como vuelve a lo práctico. Estamos hablando del problema del país energético. Si queremos resolver eso, primero se tiene que apoyar esta propuesta de energía nuclear para nuestro país, pero también quiénes son los enemigos de esta política. El genocidio que están implementando en naciones, por ejemplo, el continente africano. Ahí casualmente hay más organizaciones de Greenpeace que gente que tiene electricidad. Eso es absurdo. El ser humano tiene, les repito, tiene esta cualidad creativa y tenemos una movilización en las universidades, sobre todo el Poli y la UNAM, para meter esta discusión. La energía nuclear como base fundamental para la sobrevivencia de esta civilización. Y bajo eso tenemos un respaldo muy grande. No es, les digo, la idea de unos jóvenes que no saben qué onda con lo práctico, que no tienen colmillo para la política, ¿no? La política requiere de gente que sea científica, no de gente que cree que existen procesos de calentamiento global, que cree que los residuos son malos, que cree que la energía nuclear es mala, y gracias a eso apoyan una política de este tipo. Y no cometamos el mismo error que cometieron las generaciones 68eras, que aceptaron no energía nuclear, y ahora nosotros como generación no tenemos un futuro. Entonces, veo que hay jóvenes, bueno, eso es algo muy bueno porque nuestro movimiento es de jóvenes y cuando eres joven, al contrario de cuando dicen gente aquí en el Congreso que entre más joven eres más peligroso para el Congreso, cuando eres joven es el proceso creativo de tu mente de 18 a 30 años más potencial.
Entonces tenemos que meter esta discusión en las universidades. Yo creo que es bueno esto que están haciendo de abrir la discusión de la energía nuclear, pero si no nos apuramos, si no hacemos un proceso masivo de educar a la población, van a hacerle lo que a Lituania, por ejemplo, que la Unión Europea los obligó a cerrar su planta nuclear con el argumento de mantenimiento en el 2007 y hasta ahorita no la han vuelto a abrir. Entonces, no podemos permitir que ese tipo de documento llegue al escritorio del ININ, o sea, eso no puede suceder, pese a lo que piense la demás gente. Yo no he encontrado un solo individuo que con fundamentos científicos nos diga por qué la energía nuclear es mala. Chernobyl, político. El reactor no funcionaba, las órdenes fueron no se tiene que utilizar y se utilizó. Igual podemos decir de otros accidentes, es verdad, pero tenemos reactores que manejados de una manera eficiente no van a tener problemas, claro, no al 100%, pero lo riesgoso de no tener energía nuclear es cuánta población va a morir en base a eso. Y cualquier persona que apoye la política ambientalista, consciente o no consciente, apoya el genocidio. Y eso lo decimos abiertamente, esto es una campaña internacional. Hay gente que sí tiene las agallas de decirlo, hay gente que no lo tiene, pero como nosotros no estamos cuidando nuestro puesto, no estamos cuidando nuestra calificación en la escuela, podemos decir esto y bueno, yo termino nada más planteando que si ustedes ven a los ojos de los jóvenes en las universidades, cuando hablamos de ellos, con ellos de la energía nuclear, y tú te das cuenta cómo ellos tienen una idea de que tenemos que generar un futuro, si vieran sus ojos, entenderían por qué les digo que el ser humano es creativo. Okay. Y termino ya para que alguien quiera hablar, porque supongo que sí, eso es bueno que quieran replicar. Pero ustedes han escuchado de esta obra de Shakespeare que se llama Julio César. Allá hay una parte en donde en un diálogo le dice a Bruto, el problema no reside en las estrellas sino en nosotros mismos, y eso es cierto, pero ahorita la solución sí reside en las estrellas, que podamos entender cómo funciona nuestro universo, porque no somos animales que nada más están oliendo el trasero, ¿no? Somos seres creativos y seres solares, no terrestres solamente. Si no queremos contaminar más este planeta, tenemos que tener desarrollo del más alto nivel tecnológico y estudiar los rayos cósmicos, que eso tiene que ver, por ejemplo, con los virus, que cuando tienen radiación ultravioleta, los virus pueden entrar a su fase cancerígena o no, y en ese momento es donde podríamos resolver las enfermedades del SIDA, del cáncer, pero va a ser saliendo de aquí, no quedándonos en la Tierra. Así es que bueno, esa era mi presentación y otra vez le agradezco mucho al diputado que me haya dejado hablar, a los de seguridad que me dejaron quedarme porque en cuanto termine tal vez nos sacan, pero bueno, si quieren material, pues tenemos material, vamos a seguir organizando, les digo, tenemos una campaña, nos van a ver en muchos foros metiendo la discusión nuclear como un proceso masivo hacia la población. Y creo que es muy importante tenerlo en las universidades. El Poli y la UNAM hay que armar una conferencia grande con debate diciendo energía nuclear o no vamos a sobrevivir como nación. Okay. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejo y gracias. Sí, se agradece la réplica que hizo la compañera Carolina Domínguez Cisneros, réplica y posición del movimiento laruchista. El diputado me menciona que no tenemos tiempo para preguntas, respuestas ni intervenciones, pero en alusión a que se hizo a los compañeros de Greenpeace, le tenemos que dar la palabra a nuestro compañero Gustavo, por favor. Gustavo Magnani. Sí, muchas gracias, no voy a quitar mucho tiempo. Para mí realmente es un honor y un orgullo que Greenpeace se haya convertido en tema en esta alta tribuna del país. Realmente esto me infla el pecho de orgullo. Tengo 20 años trabajando en esta organización en diferentes países y nunca habíamos conseguido esto, que Greenpeace se haya transformado o ser el eje de una discusión en un Congreso Nacional. Muchas gracias por eso. Y ante el agravio que hemos recibido, porque una cosa es criticar a Greenpeace, tener
puntos de vista distintos a los nuestros, lo cual es muy válido y para eso nosotros estamos abiertos, pero ante el agravio